esta frase que se encuentra tu propósito superior, verás que no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Espero que todos puedan tener este mantra y encontrar en lo que hacen su completa pasión y en lo que puedan ser felices en lo que hacen, listo. Y gran parte en el tema de la felicidad también es generar ingresos que sean sostenibles y que sean innovadores. Entonces, eso es importante también acá. Me encanta escuchar y contar historias. Últimamente ando muy encarretado con el formato YouTube, generando contenido para YouTube, que se llama, el que quiera seguir pues el contenido se llama Cami Cuéntame Una. Cuento muchas historias alrededor del empresariado antioqueño, historias. Hace poquito monté dos capítulos sobre las historias de las brujas en Colombia y en el mundo. Entonces, de dos temas particulares que como que cautivan mi atención, ahí estoy generando contenido. Entonces, bueno, y ahí están mis redes sociales. En LinkedIn me pueden encontrar como Camilo Molina. Y también está pues mi Instagram por cualquier cosa y siempre a la orden lo que puedan necesitar también en temas de emprendimiento, innovación y conectar, tomarnos un café y demás. Listo. Soy de formación ingeniero mecánico y especialista en gestión de la innovación tecnológica. Digamos que tengo la fortuna de ser emprendedor serial. Tengo una empresa que se llama Montesol Sostenible, que trabaja alrededor de productos de aseo personal y cosmética sostenible. He trabajado mucho tiempo como consultor y docente en estos temas. Y bueno, tuve también una experiencia con hidroasistencia SAS, pues que una empresa de ingeniería completamente que digamos que se quebró y entonces una de las grandes experiencias también es esa. Digamos que cuando yo me quebré también quise como entender por qué y uno también de mis mantras de vida se volvió que eso no le vuelva a pasar a ninguno de los empresarios, pues que de verdad nunca se vuelva, que nunca se vuelva, que siempre tenga una llamada o que tenga una persona en el ecosistema al cual pueda recurrir y que ustedes entiendan también que hay un montón de gente que está ayudándoles para que no desfallezcan en su propuesta de valor ni en su modelo de negocio. Listo. Bien, entonces aquí muy rápidamente, muy conectado con lo que les dije, que estoy muy encarretado con el tema de quiénes somos como sociedad y más que todo con este tema antioqueño que siempre nos han dicho que el país es un berraco, que el país es un emprendedor que nos comimos estas montañas desde que llegamos a la colonización antioqueña, ¿cierto? Y me gusta mucho entender eso y más porque si vamos a hablar de emprendimiento, innovación de impacto, también tenemos que entender, por un lado, que el empresario antioqueño o el empresario antioqueño es una red muy fuerte, ¿cierto? Hablando desde las grandes empresas. Y por otro lado, chicos, es también importante entender de dónde son nuestros orígenes como empresarios, como emprendedores, y eso se remonta a los siglos XVII y siglos XVIII, ¿ok? ¿Cuál es el tema? Ahí también está en el canal por si quieren ahondar un poquito el tema, pero hay una cosa muy interesante en Antioquia y es que Antioquia generó sus ganancias, sus recursos a través de la minería. Antioquia es la única región del país que tiene oro. Así que el empresario antioqueño se volvió rico extrayendo oro. Después encontró innovación en que pues, no fue minería de beta, sino que fue minería a través de maquinaria más grande y después, ahora sí fue que empezó a invertir en café, industria textil y demás. Listo. El señor que ven ahí es el señor Alejandro Ángel Londoño. Al señor Alejandro Ángel Londoño es uno de los ejemplos de ese paisa berraco, trabajador, que literalmente de esos que trabajaba 20 horas al día, pero la historia es muy tesa porque el señor nació en Sonsón, era una persona de clase media baja, ¿cierto? Y llegó a la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces, ¿cuál es el tema con este señor? Es que digamos que su primera empresa la creó a los 12 años. Imagínense pues que uno a los 12 años crear una empresa, digamos que da cuenta como ese empresario antioqueño, trabajador, emprendedor, ingenioso. El tipo detectó una oportunidad súper importante en su tiempo y es que, pille, ellos tenían una empresa o ellos eran una familia de arrieros, ¿cierto? Y esa familia de arrieros lo que hizo, o bueno, ellos detectaban que, por ejemplo, para ir de Sonsón a Medellín, necesitaban más o menos tres tramos. Listo. Y en esos tres tramos se dieron cuenta que más o menos tenían que parar tres veces para que las mulas descansaran. ¿Ok? Con ese orden de ideas, este pelado a los 12 años lo que hizo fue, venga, yo detecto una oportunidad y es, venga, yo por qué no pongo unas casas donde yo tengo unas mulas frescas y el arriero pueda llevar o pueda seguir con su camino a Medellín más rápidamente
y pueda llegar en menor tiempo, y eso reduce los tiempos, reduce los costos y demás. Entonces este señor, con esta idea que puede parecer muy pendeja, revolucionó el sistema de arriería en el siglo XIX, se convirtió en una de las familias más prestantes o uno de los empresarios más prestantes de su época, tanto que le decían el arriero millonario, tanto que participó en 95 empresas, y aquí pues si alguno ha tenido la fortuna de ir al cementerio San Pedro, tiene uno de los mausoleos más bellos que tiene el cementerio San Pedro, hecho en mármol de Carrara, que da cuenta inclusive de la plata que tenía este hombre. Imagínense tener que importar un mármol de Carrara desde Europa, porque no era acá, ¿cierto? Tenía que invertirlo a lomo de mula, traerlo desde un barco en Cartagena y que pasara por todo un camino de herraduras. Entonces, digamos que esto es el origen de todo ese empresario antioqueño y de toda esa visión que han tenido siempre alrededor de los negocios, ¿ok? Pero entonces, chicos, hay un tema fundamental y es que hay una cifra muy tesa y es que dicen que 3 de cada 4 emprendimientos fracasan en Colombia, ¿cierto? Y razones hay muchas, pero se detectan 3 como de médula y que se han estudiado bastante. Y eso es, digamos, que lo que vamos a ver hoy y es cómo conectamos el emprendimiento con el método, con la innovación y con las habilidades blandas. Entonces, esas 3 cosas son fundamentales para que la entiendan, inclusive vayan pensando si alguna vez se ha quebrado, si alguna vez ha hecho alguna cosa que de pronto no le salió bien, detecte cuál fue esas cosas que necesita mejorar como empresario, ¿listo? Entonces, la primera, como versión fundamental es que el emprendedor muchas veces emprende por necesidad o emprende por pasión. No sé si les ha pasado que emprenden un negocio que es completamente su pasión y no entienden nada del negocio, absolutamente nada, pero dicen, no, vamos, que este es mi negocio, me gusta mucho, yo esto quiero trabajar toda mi vida, pero literalmente tampoco se tiene como un método alrededor. O vemos el claro ejemplo de lo que nos pasa en las regiones y aquí en la ciudad, que vemos, no sé, tiendas cada 3 cuadras, perdón, en la misma cuadra 3 tiendas y tenemos que competir con el de uno y tenemos que competir con un montón de gente. Entonces, digamos que en esas 3 cosas es emprender por necesidad y no se conoce bien el negocio. Lo segundo es que para emprender se necesita método, es decir, que se necesita una estructuración, porque una cosa es el producto o el servicio y otra cosa también muy importante es todo el tema del método. ¿Cómo es ese mercado? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Listo? Ese tamaño de mercado lo suficientemente grande. ¿Cómo llego a ese mercado? ¿Listo? Y lo tercero es algo bien fundamental que yo como ingeniero lo sufrí en mis primeras etapas, es todo el tema de habilidades blandas, muchachos. Toda la capacidad de relacionarse con el entorno, que también es muy importante. Entonces, ¿cómo se mitiga esto? Como ya les venía diciendo, el tema de la diferenciación es la innovación. Listo. En el método hay muchas cosas que obviamente aquí no vamos a alcanzar a ver, ¿cierto? Pero, y el otro lado también importante es que empieza a formarse bastante en temas de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, cómo presentar correctamente, cómo acercarse directamente a una persona que usted le quiere comprar, a la cual quiere relacionarse. Eso también es importante y fundamental y creo que aquí pueden dar, inclusive pueden ir escribiendo en el chat si creen que son los factores en cuáles creen que deben fortalecer. Entonces, importante y acuérdense también de ir reaccionando para yo también saber que están vivos, que no los puedo ver. ¿Listo? Bien, entonces, acá hay un tema, muchachos, importante y es una de las empresas más importantes que hizo el hombre, que fue el Apolo 11, que es el otro lado de la innovación. El Apolo 11 fue, yo creo que la empresa más grande que hizo la comunidad, la que hizo la humanidad, que es ir a la luna, ¿cierto? Y eso tuvo un montón de cosas también súper claves, súper importantes que usted también puede empezar a detectar dentro de su empresa, su emprendimiento o el proyecto al cual pertenece. ¿Listo? Regularmente en ese tema hacia la innovación o en los proyectos de impacto, siempre van a dar como 6 cosas fundamentales que usted también debería empezar a detectar para ver dónde está como ese viaje, ¿listo? ¿Dónde está como esa expedición hacia la innovación y hacia el emprendimiento? Uno, obviamente, es ese emprendedor, ese astronauta que está liderando ese proyecto, ¿cierto? Es importante que debe tener un leitmotiv, ¿cierto? Debe tener un motivo, debe ser una persona que tiene un motivo para despertarse todos los días a hacer ese proyecto, ¿cierto? Por otro lado, es el propósito, el desafío, el viaje, los contratiempos y los factores de éxito. El tema es que con el Apolo 11 se llama Apolo 11 porque, le explico, se demoraron
11 veces, hubo 11 iteraciones para llegar a la Luna. Es decir, antes de eso hubo 10 intentos de llegar a la Luna y no se pudo. Imagínense. O sea, en ese costo final se gastaron más de 25.000 millones de dólares, que eso a día de hoy es una inmensidad de dinero. Y una vez le dijeron al director de la NASA, porque la NASA se creó después de eso, le dijeron, venga, explíqueme usted, en vez de por qué gastarse esa plata en llevar a 2 peludos a la luna, a 4 peludos a la luna, y no se la gasta en resolver el problema de la humanidad, no sé, del alimento. Y el man decía, pues hermano, yo soy un simple director de la NASA, a mí me dieron un objetivo, yo lo estoy cumpliendo. Imagínese donde ese director no hubiera seguido con el objetivo de llevar al hombre a la luna. Le garantizo que toda esa tecnología que tenemos en este momento no existiría, porque gran parte de ese objetivo que se logró ahí, gran parte de toda esa colonización lunar derivó en un montón de innovaciones que ahora yo creo que no podríamos vivir en nuestro día a día. Entonces, hay un tema interesante ahí para que vayan detectando cuál es el gran desafío que tienen como empresarios. El desafío que tuvo los Estados Unidos fue que en Rusia, en 1961, intentaron llevar a Yuri Gagarin al espacio y fue cuando John F. Kennedy intentó recuperar el prestigio estadounidense para llevar el hombre a la luna. También les quiero decir, muchachos, como les dije ahorita, en el Apolo 1 hubo un montón de cosas y hubo 10 iteraciones como para lograrlo. Pero también entender que regularmente las grandes empresas de la humanidad tienen un montón de contratiempos y probablemente en sus negocios los van a tener sin lugar a dudas. Entonces, con este tema quiero empezar a hablar de innovación porque mientras las grandes crisis en la humanidad han pasado, unos se dedican a llorar y otros se dedican a vender pañuelos. Y en las grandes coyunturas mundiales, literalmente siempre ha habido un motor de innovación. El último motor de la innovación y que no está acá fue el COVID, ¿cierto? Unos, inclusive, antes de eso, se demoraba más o menos 2 años, 2 años y medio para desarrollar una vacuna. Ahora los ciclos se han acortado un montón. ¿Listo? Entonces, muchos de los grandes innovadores o las grandes innovaciones provienen de grandes crisis por un lado y por otro lado de personas que están súper atentas al entorno para revisar cuáles son las oportunidades de negocio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de innovación, muchachos, sí es fundamental para ser competitivos porque dentro de las grandes habilidades del siglo XXI como profesionales o emprendedores, es un requisito imprescindible para la propia supervivencia empresarial. Pero entonces ahora sí hablemos en materia, para mí Camilo Molina, y podemos discutirlo si quieren, qué es innovación. Listo. Para que entiendan el poder de la definición y para que entiendan que, como Alejandro Ángel Londoño, todo el mundo puede innovar dependiendo también del entorno que tenga, ¿cierto? Porque depende mucho si el proyecto lo va a hacer en Medellín o lo va a hacer en Belén de Bajirá. No son los mismos entornos, no son las mismas comunidades y probablemente algo que vaya a ser diseñado para Medellín no funcione en el mismo territorio que estamos hablando, por ejemplo, Belén de Bajira. Listo. Entonces, voy a parar un momentico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren de pronto comentar algo? Pues como para que no sea yo aquí hablando solo y también demos como espacio a alguien que quiera hablar. Santi, dale. Qué pena que me iba a reaccionar así haciendo aplausos. De una, papá, no hay problema. Entonces, listo, aquí estoy atento a cualquier cosa que quieran comentar. Voy a cada 15 minuticos, voy a mirar de pronto quién tiene por ahí alguna cosita. Veo por aquí a Felipe, yo vendo Montesor, eso Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar el proyecto. Yo mis marcas de Puerto Berrío, está en logística, sonido profesional, buenísimo. Listo. Entonces, seguimos. Para mí esta definición de innovación es clave, muchachos y muchachas, porque en esta definición cabe de todo, pero hay que entender varias cosas cuando hablamos de innovación para sobrevivir en este mundo cambiante y difícil. Listo. La innovación es la capacidad de, por un lado, crear valor y utilidad para las personas. Listo. Y entendiendo valor con un ciclo fundamental y bien importante, y es que el valor no es solamente económico. Listo. El valor también puede ser medido por la parte social o por la parte ambiental. Listo. Y esto es fundamental también porque recuerden que hay entidades sin ánimo de lucro y creo que aquí deben haber muchas entidades sin ánimo de lucro que saben que son sin ánimo de lucro, pero también con ánimo, pues sin ánimo de perder, ¿cierto?
Entonces, en ese orden de ideas, la creación de valor no es solo en el ámbito económico, obviamente es el fin último de las empresas, pero realmente la clave de esto es, por un lado, la utilidad para las personas, pero la otra clave también es que debe ser expresado mediante el uso. Listo. Y aquí es donde está la clave, porque muchas personas se encargan de desarrollar productos, pero no fueron capaces de llegar a validarlo antes de sacarlo. Esa es la gran brecha que hay, ¿cierto? Esa es la gran brecha que hay, porque cada vez que el producto es usado, me va demostrando que es un producto que es innovador. ¿Listo? En este tema, entonces, para que una idea innovadora sea importante, hay tres variables fundamentales que son, por un lado, como lo acabamos de decir, es que sea deseable. Es decir, que hay unas personas, un grupo significativo de personas, unas empresas y demás que las desean. ¿Ok? Por otro lado, hay un tema de viabilidad. ¿Ok? Que es un tema más de qué capacidades tengo yo para desarrollar esta idea de negocio o este proyecto. ¿Listo? Y hay un tema fundamental, todo el mundo quiere desarrollar plataformas tecnológicas, pero no todos tienen la capacidad para hacerlo, ¿cierto? A- Aquí yo trabajo en el Centro de Desarrollo Empresarial, llegan un montón de empresarios que dicen, bueno, yo quiero desarrollar el próximo Uber, pero en transporte de carga. Ok, buenísimo. ¿Y qué profesión tenés? Ah, soy psicólogo. Ok. ¿Tienes conocimientos para desarrollar esa plataforma? No, no los tengo. Entonces, ahí en el tema de viabilidad es cuando uno dice, todavía no es tan viable a menos que o compre el servicio o se alíe con la persona para desarrollarlo. Recuerden que no siempre es plata, uno siempre puede asociarse con un montón de gente, listo. Y por otro lado, es el tema de la factibilidad y es contar con los recursos financieros y tecnológicos para implementarlo. Entonces, con esta triada, con este diagrama de Venn, se logra que las ideas lleguen a buen puerto, que sea deseable por un lado, que sea viable y que sea factible. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, aquí les voy a hablar de tres cosas fundamentales, de tres como tipos de innovación para que ustedes vayan entendiendo dónde se pueden acomodar y cómo pueden jugar con los ciclos de la innovación, cómo pueden jugar con los paradigmas de la innovación, que también es un concepto fundamental que se viene hablando últimamente, y también un tema de entendimiento del entorno con lo que se llaman las macro tendencias y las tendencias. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me van escribiendo por ahí y yo voy a estar también atento, Santi, los chicos de Corpo Emprende me avisan cualquier cosa. Listo. Vamos a hablar entonces de los tipos de innovación, que eso se compone de tres tipos fundamentales. Listo. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención porque aquí es donde puede estar la clave de su negocio y de cómo puede innovar. Listo. Bien. Hay un tema fundamental que son tres tipos de innovación. Hay innovaciones marginales, hay innovaciones incrementales y hay innovaciones exponenciales. ¿Listo? ¿Qué pasa con las innovaciones marginales, que es lo que estoy compartiendo en pantalla? Eso lo que hace es que mejora mi propuesta de valor o mejora mi experiencia de usuario. Listo. Con esa innovación marginal, el mejor ejemplo es el que está en la pantalla y es que, por ejemplo, la invención de las ruedas de las llantas es una invención de los 90. Uno creería que eso fue inventado por allá en el año 1600 con el Triano Mandó, pero es una invención relativamente cercana, ¿cierto? Resulta que la empresa que lo que nos llama Samsonite, que es muy conocida, y creó este sistema de rueditas para las para las maletas y también el sistema para cogerlo y uno poderlo llevar a los aeropuertos y demás. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este tipo de innovación que se llama marginal, para que ustedes vayan entendiendo, o yo no sé, el que quiere me va compartiendo ahí, escribiendo, ¿qué creen que pasó con esta invención? O sea, es una posición ventajosa de mercado por mucho tiempo, por corto tiempo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahí? Si me quieren compartir aquí brevemente en 5 segundos, si alguien escribe, a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Paula Gallego dice, mejora la experiencia. Exacto. Fácilmente replicable. Gracias, Mario. Aquí está la clave del tema y es que en esas innovaciones marginales son de ciclo corto. Son de ciclo corto. Entonces, ¿qué pasa? Esta innovación es fácilmente replicable por el resto de la competencia, por más que tenga patentes y demás, ¿cierto? Esto es una innovación de ciclo corto y muchas empresas
muchas empresas viven alrededor de innovaciones de ciclo corto, innovaciones marginales, es decir, que mejoran gradualmente su producto, ¿cierto? Pero saben y entienden que eso va a demorarse, va a tener una posición ventajosa de mercado muy corta. ¿Listo? Eso es innovación marginal, ¿ok? La segunda parte es la innovación incremental, que la innovación incremental es ampliar la propuesta de valor o ampliar la experiencia de usuario. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, ya se van dando cuenta cómo son los ciclos. Esto es una posición más ventajosa de mercado, pero involucra ampliar la propuesta de valor. Entonces, en el mismo ejemplo que tenemos de la maleta, hagamos un ejemplo, una hipótesis sencilla. Supongamos que la misma empresa de maletas decidió porque tiene un departamento de innovación muy disruptivo, que la próxima innovación de las maletas iba a ser una batería para que la gente pueda cargar su celular y que tenga Wi-Fi en todas partes del mundo, porque muchas veces en los aeropuertos no hay. Entonces, el Departamento de Innovación se sienta con desarrollo eh, y empieza a pensar, bueno, entonces yo qué necesito para hacer esta maleta. Entonces empieza, no, yo necesito una batería, obviamente, necesito un circuito, pues, para que esto se regule, necesito que sea resistente al agua, necesito un montón de cosas, listo. Entonces, la gran clave de la innovación incremental es que regularmente necesita una capacidad que no tiene instalada la empresa regularmente. Y entonces cuando no está instalada, recuerden que hay un tema que se llama factibilidad y usted tiene varias formas de hacerlo. O lo compra o adquiere la habilidad de la empresa, como mediante estudio o contratando una persona y demás. Listo. Entonces, esta innovación incremental es un ciclo más en el tiempo, es decir, tienes una posición más ventajosa de mercado. ¿Listo? Entonces ahí me van contando cómo les va apareciendo. Y aquí es donde hay un tema bien bacano, que es la innovación radical, que es la que todo el mundo nos vende, donde están todos los Elon Musk, todos los Mark Zuckerberg, todos los Albert Einstein y demás genios de la humanidad, que es diseñar nuevas propuestas de valor y que crea necesidades. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan bien, ojalá en este grupo hayan innovadores radicales y que sean unos game changers en sus industrias, pero si se fijan, solo corresponde al 1% de las ideas nuevas. Solo el 1% de las ideas nuevas corresponde a innovaciones radicales. ¿Y por qué son tan difíciles? Por esta misma frase que dijo Henry Ford hace tiempo, que Henry Ford no es el que inventó el carro, sino que el que inventó la cadena de producción de los carros, que sea más rápida y más barata. Él dijo, si yo, Henry Ford, le hubiera preguntado a la gente de mi época qué quería, le hubiera dicho caballos más rápidos, ¿cierto? Así es como funciona la mente de un innovador radical. Él ve donde otros no ven. Listo. Entonces no quiere decir que nosotros no podamos ser capaces de ser innovadores radicales. Lo que pasa es que los innovadores radicales tienen una cosa y es que es un conocimiento y un análisis de entorno súper profundo. Entonces, es una de las claves también en el tema de emprender, en el tema de hacer cosas disruptivas. Listo. Hasta aquí alguna pregunta, hasta aquí como lo han visto. Entonces ahí los voy también tratando de leer mientras tanto, mientras pasamos al segundo tema que se llama paradigmas de la innovación. No sé, alguien por ahí levantó la mano y la volvió a bajar. Eh, Listo. Entonces, si por ahí entonces no hay preguntas, continúo y cualquier cosa, Santi y los chicos de Corpo Emprende me van avisando entonces qué va pasando. Listo. Vamos a un segundo tema que es bien bacano porque es súper reciente y me emociona un montón porque estos son, yo creo que la teoría para ser un innovador radical. Listo. Entonces, el que quiera ser un innovador radical, párele bolas a esto que tampoco es tan difícil. Listo. Eso no es difícil. Emprender es cuestión de método, como me decía un mentor. Listo. Eso se llama paradigmas de la innovación. Listo. Entonces, en el tema de los paradigmas de la innovación, listo, aquí hay una teoría que dice que la innovación no debería ser ni incremental ni marginal. Entonces, me dirán, Cami, pero me acabaste de decir que existe innovación marginal e innovación incremental. Sí, yo sé que le acabo de decir eso, pero hay un tema con la innovación y es que como no es una ciencia exacta, no nos hemos puesto de acuerdo como humanidad cuál es la mejor definición de innovación. Así que yo aquí le estoy mostrando caminos o herramientas para que usted entienda cómo puede innovar mejor. Listo. Entonces aquí hay unos consultores que dicen, la innovación incremental, la innovación marginal no existen. Lo único innovador es cuando usted está
creando un nuevo mercado. Dice, crear es producir algo que no tiene antecedente alguno en el mercado, con sus cosas buenas y sus cosas malas que ya vamos para allá. Listo. Entonces dice, una industria se mantiene vigente porque las empresas están en su interior, que están en su interior, incrementan constantemente el valor de su producto con el objetivo de minimizar las similitudes que existen entre ellas. Listo. Y eso tiene un origen fundamental y es que regularmente este tipo de empresas no quieren innovar mucho porque también existe el paradigma que no van a que la gente no va a entender eso. Listo. Regularmente las innovaciones radicales mucha gente no la entiende porque es algo que no está conocido y ahí es donde están los paradigmas de la innovación, que es donde yo le voy a mostrar las brechas que hay con las innovaciones radicales. Listo. Entonces, en esto dicen que esas mejoras se mantienen dentro de los paradigmas de la industria que le dieron origen a la primera. Los paradigmas de la industria quiere decir más o menos como esos linderos como imaginarios que se ponen en las industrias, sea porque no conocen o porque no quieren pasarse de ahí. Listo. No quieren pasarse de ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, esta teoría dice que los cepillos eléctricos nunca fueron una innovación radical y nunca va a ser una innovación como tal, porque lo que hace es que, aunque mejora la experiencia del cliente, no abandona el paradigma de lo que significa cepillarse los dientes, porque al final del día sigue siendo un cepillo. Entonces, pille cómo usted puede empezar a salir de los paradigmas para que usted empiece inclusive a detectar cuáles son los paradigmas de su industria, para que empiece a analizarlos. ¿Listo? Entonces, le pongo un ejemplo. Supongamos que si nosotros cambiáramos el paradigma de cepillarse los dientes todos los días, listo, que es uno de los paradigmas de la industria de los cepillos de dientes o de la industria de lavarse los dientes, listo. Entonces yo les pongo o les planteo un escenario donde digo, vea, ¿sabe qué? Yo me voy a inventar un producto donde no tenga que cepillarme todos los días, ni siquiera 3 veces al día, sino que yo puedo conseguir una pasta que al untarla una vez sobre los dientes los conserve limpios por un periodo de 10 años. Y tan solo con enjuagarse la boca con agua después de cada limpio. Y usted me va a decir, Camilo, usted está loco. Usted está loco. Eso no se puede hacer. Y yo le voy a decir, sí, está seguro. Yo no estaría tan seguro. Pero es una idea que yo estoy seguro que alguno que esté en alguna de esas industrias ya quiere copiar. ¿Listo? Porque es una idea que básicamente es un game changer, es un game changer de industria. Y usted puede vender un producto de esos muchísimo más costoso porque reemplaza un producto que tiene que utilizar durante 10 años. ¿Listo? Entonces miren también cómo los modelos de negocio empiezan a trabajar ahí. ¿Listo? Entonces, dentro de esta teoría, dice que mientras que los incrementos de valor o las mejoras que ya vimos que es, caen dentro de los límites paradigmáticos de su industria, la creación de valor o la innovación se produce siempre fuera de ellos. ¿Listo? Entonces, para innovar dentro de una industria es necesario pensar fuera de ella. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vemos es que para esta teoría, este tema incremental no es un valor, o sea, no es innovación. Sin embargo, lo que sí es innovación es todo lo que el mercado no conozca independiente de ese mercado, porque puede que este tema de creación de valor o no sé, esta crema de 10 años, como la llamamos acá, puede que ya exista en un mercado. Puede que ya haya por allá un loco en China, como dice por acá Diana, ¿qué tal los chinos que cogen los productos existentes y lo mejoran? Bueno, totalmente cierto. Pero el tema entonces de la creación de prueba de que, no sé, un indio, no indio, sino de la India, por ejemplo, allá ya está pensando en un producto como estos, listo. Pero entonces aquí es donde yo quiero que hagamos aquí un rápido como mapeo, listo. Y aquí los chicos de Corpo Emprende me ayudarán más o menos a hacerlo, listo. Aquí es donde vamos a ver qué tanta capacidad de innovación tenemos. ¿Ustedes qué elegirían para el desayuno? Un líquido completamente desconocido que tiene un color que no me satisface el tema visual, o eligen una taza de café o de té para el desayuno. ¿Qué elegirían, muchachos? Vilma dice que la taza de café. Listo. ¿Quién más por ahí? Diana dice que la taza de café. Muy bien. ¿Alguien más? Ay, pues que es un líquido desconocido que pues, quién sabe. ¿Quién sabe qué puede hacer? Bueno, la taza. Paula dice que el café, la taza. Noelia dice que el café. Muchas gracias. Y obviamente esto está muy alineado con lo que la inmensa mayoría de las personas haría. Nadie por, yo creo que por voluntad propia elegiría el líquido desconocido.
Y ese es el gran paradigma del tema de la innovación, porque cuando las pruebas son completamente nuevas, es muy difícil que la gente vea su utilidad y que le den valor. Esa es la clave del paradigma de la innovación. Entonces, es un tema también de cómo nosotros hacemos una mezcla entre lo que me está pidiendo el mercado y lo que yo considero una innovación completamente disruptiva, ¿ok? La gente siempre va a defender, la gente casi siempre va a defender lo conocido. Listo. Entonces, por eso muchas veces la gente, cuando usted entiende que está dentro de unos límites paradigmáticos y usted es un completo innovador disruptivo, tiene que entender que la gente tiene también sus cosas o sus limitantes. Listo. A mí por acá hay Entonces, dos personas que dicen que escogen el líquido desconocido, arriesgados. muy arriesgados, pero bien, bacano. O sea, también vemos que obviamente hay gente, y ahorita voy a mostrar esta gráfica porque ustedes hacen parte de un gran concepto que no lo tengo por acá. Bueno, no lo puse en la presentación, que se llama la curva de la adopción de la tecnología. Ustedes son innovadores. Sonia y Georgie Márquez son innovadores, es decir, que ustedes están dispuestos a probar cosas completamente distintas. Y eso está comprobado que son más o menos el 6% de la población. Listo. Pero ya el resto, el otro 96% necesita un poquito más de validación. Listo. Entonces, no cree, si hay un 6% que ustedes pertenecen, que ustedes están dispuestos a probar cosas nuevas. Listo. Entonces, como les venía contando ahorita, chicos y chicas, en este tema de los paradigmas de la innovación hay dos cosas fundamentales. O me voy por algo centrado al valor. Acuérdense que ya hablamos de valor, es decir, que es algo familiar. Es decir, que es algo que la gente es capaz de visualizarlo y decir, yo quiero comprarlo porque lo entiendo. ¿Listo? Que es lo que llama el Customer Centric Approach, el aproximamiento basado en usuario. ¿Listo? Entonces, eso es lo que regularmente la gente hace y nosotros tratamos de antes validar, antes de llevarlo al mercado. Y por otro lado está el otro paradigma que está ahí en el tema de novedad, es cuando yo lo que quiero es no orientado a la incrementación de valor, sino a la creación de valor, que es una novedad que es completamente desconocida. ¿Listo? Entonces, esta aproximación maximiza las probabilidades de crear un concepto novedoso, pero minimiza las que sean valiosas para el consumidor. Entonces, es importante que usted entienda que a pesar de que usted tenga una idea paradigmática alrededor de su industria, o usted detecte cuáles son los paradigmas, también va a entender que hay unos límites dentro de lo que el público considera como una novedad que es desconocida o un valor que es familiar. Le pongo un ejemplo que inclusive esto es una cosa que hicimos en taller en clase con estudiantes de sistemas de octavo semestre y les dijimos, cojan 8 industrias y saquen cuáles son los paradigmas de cada una de las industrias. Y les garantizo que todas las industrias tienen paradigmas y en todas se puede innovar. Entonces, llegó un estudiante y dijo, yo tengo una panadería. ¿Cuál es el paradigma de las panaderías? Yo le digo, ya, en las panaderías, por un lado, por producto, los panes engordan. ¿Qué tal si nos inventamos un pan que no engorde? ¿Qué? ¿Un pan que no engorde? Sí, pues miremos qué tanta capacidad, qué tan factible, qué tan viable, qué tan deseable es. Le garantizo que deseable sí es. Si usted me da pan que no engorda, ahí me tiene comiendo como cerdo. ¿Sí o no? Entonces, empiece, por ejemplo, en la industria en la que yo trabajaba, que es el tema de ingeniería, estábamos hablando, ¿cuáles son los límites paradigmáticos? Hablamos de que es un mercado del centavo, es un mercado que no suma valor y demás. Recuerden que la innovación también es cómo transformamos esa necesidad o esa brecha en una oportunidad. ¿Listo? ¿Cómo cogemos esas brechas importantes y las volvemos oportunidad? ¿Listo? Entonces, por otro lado, aquí les pongo un pequeño ejemplo y no sé, de pronto Felipe, que es el que compra Montesol, aquí les muestro mi marca, mi empresa de aseo personal y cosmética sostenible y mi último gran invención fue las pastillas de limpieza dental. eh, y nosotros, como nuestra propuesta de valor está centrada en siempre desarrollar productos sin plástico de un solo uso, pues resulta que para nosotros, digamos que nuestros productos ya llevando 5 años, como el shampoo sóleo, el acondicionador sóleo, colonia sólida, ya el público los reconoce. Listo. Y hablando también de los límites de industria dentro de la crema dental y dentro de la industria dental, nosotros nos propusimos sacar un producto que no tenga plástico de un solo uso porque ese plástico es súper difícil de reciclar. Entonces nos inventamos unas pastillas que nos demoramos casi 2 años desarrollándola con un tema fundamental y es que no entendíamos tampoco en ese momento, hace 2 años, cómo funcionan los ciclos de innovación. Entonces,
digamos que es un producto al cual le tenemos mucha esperanza, pero sabemos que todavía no alcanza las ventas suficientes porque mucha gente no lo entiende. La gente dice unas pastillas de limpieza dental, eso lo muerdo, no me tengo que cepillar, eso cómo funciona, listo. Todavía requiere un montón de educación alrededor del proyecto o alrededor del producto. Entonces, digamos que es un ejemplo que les aterrizo con lo que a mí me ha pasado y que espero que a ustedes no les pase, que ustedes entiendan también los ciclos de la innovación y los ciclos de los paradigmas dentro de su propia industria. Listo. Esto es como como el mapa alrededor de este tema. Identifique paradigmas. Por ejemplo, aquí Diana acaba de decir pan sin levadura y sin gluten. Buenísimo, claro que pan sin levadura es una tortilla, pero está bien, pan sin gluten ya existe. Empiece a identificar dentro de esa industria cuáles son sus paradigmas y los voy leyendo también. O Santi me va ayudando, o Mario, o aquí los chicos de Corpo me van ayudando. ¿Qué paradigmas detectan dentro de su industria para que también les ayuden a sus compañeros a ver cómo pueden lograr disrupciones dentro de sus industrias? ¿Listo? Bien, siendo las 6:14, vamos a entender uno de los últimos conceptos bien bacanos alrededor de estos temas para que ustedes entiendan también esto. Es el concepto de megatendencias y por otro lado lo que significa una tendencia. ¿Listo? Esto un poquito de agüita que me seque. Listo. Resulta entonces que las megatendencias son fuerzas globales de transformación paulatinas con un impacto dramático. Son temas que nos han acompañado a lo largo de la historia y son cambios más estáticos y estables en el tiempo. Es decir, que son macro tendencias o megatendencias que son perdurables en el tiempo. Listo. Y el tema de las tendencias son fenómenos sociales o económicos o culturales que se desarrollan en una determinada dirección y que tienen un impacto significativo. Y que, por un lado, la gran diferencia es que son impulsadas por las megatendencias, pero pueden cambiar con el tiempo. Y entonces te preguntará, y Camilo, ¿por qué me está hablando de eso? Ya lo voy a explicar por qué. Porque a 2040 usted va a entender como megatendencias todo lo que se viene hablando en boga y eso puede estar muy orientado también a los objetivos de desarrollo sostenible, todos los retos que tenemos como humanidad. Está todo el tema de globalización, el tema de urbanización y crecimiento exponencial, crecimiento económico, avances tecnológicos, ingeniería, cambio climático y demás megatendencias que son perdurables en el tiempo. El cambio climático es una cosa que sigue cambiando. La globalización igual, o sea, es perdurable, o sea, eso sigue por un montón de tiempo, un montón de tiempo, un montón de tiempo y sigue así. Y ya las tendencias ya son cosas que son más cambiantes en el tiempo. Y usted aquí puede detectar oportunidades, no solo para su emprendimiento, sino que de pronto usted quiere crear algo más. Si usted quiere crear una empresa más, usted entienda cuáles son las oportunidades que le brinda su entorno. Entonces, ¿qué tendencias hay? Nosotros como universidad tenemos un gran reto en el tema de aprendizaje hiperflexible. La gente ya no quiere venir a aulas a quedarse 5 años, a pagar 20 millones de pesos por una carrera. Entonces tenemos que inventar nuevas formas de que la gente aprenda. Tecnología sin límites. Ya tenemos Internet de las cosas donde los que nos vestimos, tenemos Internet de las cosas aquí en los celulares. Todo está volviendo inclusive en temas, inclusive que está tocando la ética. Es decir, qué tanto como humanidad podemos tener tantos dispositivos que estemos tan conectados. El tema de eco-todo, tendencias en que todo va a migrar hacia tendencias o oportunidades más sostenibles y demás cosas, realidades paralelas, realidad virtual y realidad aumentada, inmediatez del comercio. Yo a usted por $35 le traen cualquier cosa de Estados Unidos. El poder gris, muchachos, la tasa demográfica está cada vez más baja, cada vez somos menos y cada vez vamos a ser más mayores. ¿Listo? Y ese es el gran reto que tienen todos. ¿Cómo monetizar esa población gris o esa economía gris o economía plateada, como dice? Alimentación consciente, nómadas laborales, el otro yo que es todo el tema de las identidades en la web, ¿cierto? O identidades en las realidades paralelas y demás. Entonces, esas tendencias son cambiantes alrededor del tiempo y están relacionadas con las megatendencias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Lo van viendo bien? ¿Complicado? ¿Lo ven fácil? No sé cómo lo van viendo. Y los voy por aquí también medio leyendo mientras tanto. ¿Todo claro? Tan bueno que cuando la gente tiene todo claro. Gracias, Santi. Buenísimo, gracias, Carlos, por la reacción. Aquí lo estoy viendo. Muy bien. Yo tomé un agüita aquí mientras usted va también revisando las cosas. ¿Listo?
Por último, le quiero dar, voy a tratar de hacerlo rápidamente porque son muchos ejemplos y voy a saltarme los que son de pronto más conocidos, ¿cierto? Pero eso se llama matriz de bloques de innovación. Esto demuestra que la innovación es posible a todas las escalas, a todos los lugares y demás. Yo siempre he compartido que la innovación también puede ser radical, puede ser incremental y puede ser, puede ser incremental o puede ser radical o puede ser demás. Entonces es importante que ustedes entiendan de pronto algunos ejemplos alrededor de esto. Por ejemplo, en la transformación en fuentes de ingresos, eh, transformar las fuentes actuales de ingresos y explotarlo de nuevas formas. Este ejemplo me encanta porque usted de dónde podría encontrar la monetización en lo que nosotros desechamos en nuestros cuerpos día a día. Esta nueva forma de monetizar se encontró en la India. La India resulta que tiene unos problemas muy complejos de salubridad porque resulta que ellos culturalmente pueden hacer sus necesidades en la calle. Listo. Entonces, sí, o sea, yo personalmente no comparto ni me gustaría mucho ir a la India, que soy un poquito asquiento, pero hubo un alcalde en la India sí dijo como que, venga, ¿yo cómo hago para corregir esto en la sociedad en la que estoy? Porque es que realmente no, o sea, esto no tiene sentido. Alguien dijo, algún iluminado sí dijo, venga, esto no tiene sentido. Entonces, lo que él hizo fue que le empezó a pagar a los habitantes de esa ciudad. Y usted se preguntará, ¿cómo así? ¿Cómo le empezó a pagar? Sí, él empezó a poner baños públicos en las ciudades y por medio a través de la tecnología de biomasa, que es transformar ese combustible o esa energía orgánica, la transformó en metano y con eso mueve unas turbinas y empezó a generar electricidad. Listo. Caso súper interesante. Listo. Nuevas formas de vender y comunicar nuestros productos y servicios. Eso es un gran ejemplo. Los que somos futboleros me apoyarán acá. Las formas como el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano de Madrid lograron impactar sus comunidades porque tienen la gran desventaja que conviven con el mejor equipo del mundo. Eso que yo soy del Barcelona, pues me gusta más el Barcelona, pero es la realidad. El tema es que el Atlético de Madrid se vende como el equipo aguerrido, como el equipo, y de hecho desde inclusive su director técnico se vende como el equipo aguerrido. No son muy técnicos, pero téngalo claro que van a dar hasta la última gota. Y el Rayo Vallecano, que es, hágase de cuenta como el Envigado pues, de Madrid, se enfocaron mucho también en las comunidades obreras de Vallecas, que es un barrio, digamos que de estratos bajos en Madrid. Entonces tienen un concepto muy bonito alrededor de la comunidad de Vallecas y hace que su público sea sumamente fiel. Listo. Hay un tema en usos alternativos de un producto o servicio, es descubrir usos alternativos que nuestros clientes les dan a nuestros productos y servicios. Y usted aquí se podrá sorprender, pero Starbucks, el modelo de negocio más rentable no es el café. El negocio más rentable de Starbucks son las tarjetas de regalo, porque es un flujo de caja constante y muchas veces la gente no lo reclama. Entonces, esta gente se inventó una nueva forma de monetizar cosas donde otros no lo podrían ver. Listo. Voy a pasar por acá. Nuevos canales de venta. Uno de los mejores ejemplos que a mí se me ocurre, me parecen más interesantes, es Bonais, que para los que no recuerdan, de pronto son más jóvenes, pues era un modelo que no existía en el mundo o aquí en Latinoamérica. Es decir, que uno no podía encontrar cosas en los semáforos aparte de los trabajos informales. Esta empresa fue las primeras en utilizar población vulnerable para vender productos masivos y venderlos en semáforos o en lugares mucho más públicos. Es un ejemplo bien, bien bacano. Eh, ¿Qué más les cuento por acá, muchachos? A ver, yo veo. Bien, miremos el tema de customización masiva. Explorar cómo a través de la tecnología puede ofrecer productos o servicios a medida sin subir precio. Esto fue una tendencia bien bacana que se vio en los años 2000 con Dell. El que alguna vez compró Dell por internet no me dejará mentir, y es que ellos lo que tenían era que, primero, uno solo podía comprar los computadores o los portátiles de ellos a través de la web, y eran altamente, ¿cómo decirlo? Customizables, por poner la palabra en inglés. Entonces uno lo que hacía es que ponía las opciones de lo que quería comprar y de él pues, se ahorraba en tener un montón de inventario, se ahorraba un montón de gente que tenía en marketing y demás, y lo que hizo fue que hizo una gran optimización de su negocio
y lo redujo a la máxima potencia. Y bueno, ya él no es de pronto tan efectiva ni tampoco de las más grandes, pero sigue existiendo y sigue siendo un jugador bien importante. Listo. Este me encanta, se llama foco en el influenciador. Vender a aquellos que influyen sobre la decisión de compra. Entonces, aquí es donde, si hay un futbolero por acá, no me dejará mentir, Pinturas Tito Pavón es una empresa que se mantenía mucho, que uno lo veía mucho como en las vallas de los, en el fútbol colombiano, pues en las canchas. Resulta que don Tito Pavón se murió, listo, y la empresa la cogió su hija. La hija era una antropóloga, o es una antropóloga. Resulta que, pues, yo creo que para un antropólogo debe ser un reto coger una empresa, de pronto sin mucha formación en modelos de negocio, pero lo que sí era esta mujer era una completa conocedora de la naturaleza humana y se dio cuenta que el mayor comprador de su empresa eran las constructoras. Resulta que haciendo un estudio muy profundo de la antropología alrededor de las construcciones, se dio cuenta que los mayores decisores de compra en las construcciones eran los maestros de obra. Y esta mujer hizo una jugada maestra y es que después se dio cuenta que hizo un perfilamiento de ese cliente y se dio cuenta que era altamente bebedor y entonces lo que hizo fue que las pinturas Tito Pavón por un tiempo las vendía con un six-pack de cerveza. Listo. Entonces eso lo que hizo también es que ayudara a decidir a ese influenciador en la compra que era el maestro de obras, que regularmente el maestro es el que va y compra las cosas, entonces compraba su cervecita y compraba también ahí su lata de cerveza. Un ejemplo bien bacano también de dónde se puede innovar y también entendiendo pues dónde está pues que el entorno es importante también en estos temas, listo. Efecto supermercado, que es lo que está haciendo ahora Amazon, lo que hace ahora Mercado Libre, ¿cierto? Esto es un modelo de negocio intensivo en recursos, nuevas conciencias, como les conté también con Montesol. Y este último que voy a poner acá, que se llama copiar con arte. Listo. Copiar la forma en que empresas de otros sectores han solucionado retos similares a los que tenemos en nuestro sector. Ya se han dado cuenta que yo soy un poquito futbolero y me gustan mucho los ejemplos de fútbol. Perdón a los que no les gusta el fútbol, pero creo que el fútbol es una de las mejores formas de conectar con otras personas que le gusta a casi todo el mundo. Listo. Y ese es un ejemplo doloroso como país. Este señor se llama Gareth Southgate, que fue el seleccionador de Inglaterra, que nos eliminó tristemente en el Mundial de 2014 en el famoso si era gol de Yepes, ¿cierto? Resulta que el que es futbolero tampoco me deja mentir. Resulta que, si se acuerdan de ese equipo de Inglaterra, era un equipo que no era muy goleador, bueno, no era no era muy bueno técnicamente, listo, y que casi todos sus goles lo hacía de cabeza y que tenía una forma muy particular de pararse en el área rival, que era uno detrás del otro, listo, eran los jugadores uno detrás del otro y como que ellos iban haciendo unas jugadas como para distraer a la defensa rival. Entonces, la gran estrategia de Southgate y que lo mantuvo en el puesto seleccionador ante casi más de 10 años, si no estoy mal, es que él esa táctica la copió del fútbol americano. Él estuvo 6 meses con los Miami Dolphins estudiando estrategias de fútbol americano porque el fútbol americano es altamente estratégico y se dio cuenta de cosas que podía replicar en el campo de juego. Listo. Entonces, ya para aquí ir cerrando, porque esta materia de bloques de innovación es un poquito larga, pues aquí, por ejemplo, gestión a medida del talento humano, lo que hace Krebs es espectacular con las madres cabezas de familia y logra también un arraigo con su público, con sus consumidores. Entonces, bueno, muchachos y muchachas, para ir cerrando la charla, independiente de lo que usted decida o las oportunidades que usted detecte en el entorno, y puede sonar muy pendejo, puede sonar inclusive medio regaño, pero recuerde que usted está diseñando para seres humanos. Cami, pero es que yo tengo productos para mascotas. Sí, pero recuerde quién le compra. Listo, la mascota no le compra la persona, listo. Entonces, es primero centro al ser humano y diseñar para ellos, para que no se le vuelva esto, un chindogo. Un chindogu es una cosa que existe en Japón hace mucho tiempo, que es un invento que parece que le va a solucionar la vida, pero que realmente es súper inapropiado, inclusive absurdo. Listo. Les recomiendo que se los vea. Hay un instituto dedicado a estudiar los chindogus que carecen de alguna de las cosas que o no es viable, o no es deseable, o no es factible. Listo. Yo le deseo con todas las ansias de mi ser que nunca un proyecto suyo se le vuelva un chindogu. Listo. De verdad, puede sonar chistoso para un japonés que de pronto vive en un mundo distinto al colombiano,
pero la platica es muy difícil de conseguir como para botarla sabiendo que hay recursos para usted destinarla de manera mejor. Y como les digo, uno puede desarrollar productos, pero siempre va a existir el método también, ¿listo? El método también es importante para emprender. ¿Listo? Y por otro lado, como les decía ahorita, hay que estar muy enfocados en la observación, en entender para inspirarse, no para copiar, listo, inspirarse. Hasta para copiar se necesita estilo, para copiar se necesita método. No es lo mismo traerse una empresa de Estados Unidos que funciona ya para que venga aquí a un contexto que es completamente tercermundista. Entonces, copiar también requiere su arte. Por supuesto, hay que referenciarse, pero no copiar. Y por otro lado, para que entiendan, muchachos, eso es de completa validación. Hay que estar constantemente validando con el mercado lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le parece bueno, lo que parece malo, y siempre tener la capacidad de ajustarse ahí. Entonces, ya para ir cerrando, y como recomendaciones finales, y obviamente ya los escucho aquí también para estar lo que nos cuenta Mario alrededor de su plataforma, varias cosas. En el tema de entendimiento, yo siempre recomiendo una apertura completa. Acérquese a su cliente potencial, como ya le dije, siempre dispuesto a recibir feedback. Por otro lado, estos espacios son muy bacanos. Yo sé que a veces la virtualidad no permite que uno se conozca, pero nunca desaproveche los espacios que tiene la ciudad o que tiene el ecosistema para relacionarse. Listo. Usted no sabe cuál va a ser su próximo negocio y cuál va a ser su próximo amigo. Y para eso se necesita un pensamiento no solo ecosistémico, sino también de relacionamiento, que esté constantemente relacionándose, porque ahí es donde están las oportunidades para el negocio también. En la fase de inspiración, y no es porque esté en una universidad, ni mucho menos le vaya a vender un curso de acá, pero nunca deje de estudiar, listo, nunca deje de estudiar, nunca deje de preocuparse por las nuevas tendencias del mundo, que aquí está, pues estudie las mega tendencias y las tendencias. Pero hay una capacidad muy bonita, muy bacana que yo he detectado, que no sabía cómo se llamaba, que se llama neofilia. La neofilia es la capacidad que tenemos los humanos para sorprendernos de las cosas nuevas que pasan en el mundo. Y le garantizo que son también de las cosas que lo pueden hacer uno más feliz de verdad. O sea, uno constantemente sorprenderse por las cosas nuevas que están pasando, también te da la apertura suficiente para entenderlas también. Y en ese entendimiento también ya vimos que es importante para seguir en este proceso de innovación y este proceso también de emprendimiento. Listo. En el tema de validación, de comprendimiento, recuerden que hay unos ciclos de valor más novedad. Siempre pivote entre las dos, entre el valor y la novedad. Por otro lado, siempre también es adecuado pensar en escenarios, piensa en los ciclos de innovación. Y hay algo que es importante acá, que es una recomendación que yo le doy como ser humano más que como docente, como consultor y demás. Yo lo llamo los ciclos de reciprocidad y viralidad. ¿Qué es eso y por qué suena tan fifi? Vea, es cuando usted hace este tipo de cosas cuando usted no está esperando algo a cambio. Listo. La reciprocidad es el simple acto de ayudar al otro. Listo. Si usted sabe, por ejemplo, que usted tiene un contacto para ayudarle al otro, pues nunca espere que eso va a ser un favor que le van a cobrar, ¿no? El universo le garantizo que va a encontrar formas de devolverle eso. Listo. Porque cuando usted piensa desinteresadamente, genera cosas que llaman la viralidad. Listo. Y la viralidad es ese tema de que se va volviendo cada vez y cada vez más común. Si yo ayudo al otro, seguramente por allá me van a ayudar y yo no me voy a dar cuenta y me va a sorprender y va a ser más genial. Listo. Entonces entienda eso, reciprocidad y viralidad, eso también le va a ayudar también a moverse mejor en estas aguas, en estos entornos VICA o UCA, que es entornos volátiles de incertidumbre, complejos y ambiguos. Listo. Y ya por otro lado, yo lo llamo pivotar como deporte. Pivote como deporte, muchacho. Mucha gente se queda en emprendimientos. No, pero es que me falta una última validación. Estoy esperando que la página web quede perfecta, ¿no, muchacho? El enemigo de la acción es pensar constantemente. Es mejor hecho que perfecto. Hágalo, hágalo, hágalo. Y si hay que validar, pues entonces valide y ajuste en el camino. ¿Listo? Es mejor hecho, es mejor imperfecto y facturando que perfecto y no facturando. ¿Listo? Eso siempre es importante. Sin miedo a destruir los productos o servicios, ya hemos tenido referentes en la historia de empresas que se quiebran por no entender los nuevos mercados. Si toca destruir los productos que más queremos, a los que más les tenemos amor y demás,
mijo, le toca porque si no, este mundo se lo come muy rápidamente, ¿listo? Y en ese tema de ajuste, algo que me enseñó mucho la ingeniería es documentar y entender el por qué. Listo. Pero cuando usted entiende el por qué y usted mide y documenta, es mucho más fácil ajustar. No es lo mismo hacer un ajuste con lo que usted recuerda que haciéndolo con una documentación ajustada donde usted dice, vea, es que la entrevista tal me dio este insight. La encuesta que le hice a estas personas que me dieron el producto, me dieron esto. Ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué. Listo. Entonces, no, nada, chicos, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla, abierto a preguntas que me quieran decir cualquier cosa y nada. Muchas gracias por este espacio, chicos, por Camilo, ofrecerme. gracias. Por el chat tenemos una pregunta Ajá, de Paula Gallego. Si sí. tienes una idea, si tengo una idea de innovación que hace de mi producto muy amigable para el medio ambiente, ¿qué tipo de innovación es? Y también Ujú. quisiera saber si esa mejora de producto entonces se introduce al mercado de una, entre paréntesis, incrementa el precio del producto o cómo podemos hacer para introducirlo. También tenemos Li- acá Luis diciendo que excelente exposición, énfasis en la networking y ser proactivos, no es decir, es hacer. Muchas gracias, viva la UPB. Viva los PB, muy bien. No, chicos, Todos súper Paula, felicitaciones. estamos súper OP. Bueno, respondiendo, si tengo una idea de innovación que hace que mi producto muy agradable con el medio ambiente, ¿qué tipo de innovación es? Depende, no sé qué es tu idea, pues porque es que si es un tema, yo por ejemplo, tengo un investigador que está desarrollando un dispositivo que es capaz de convertir el CO2 en oxígeno. Carajo, eso es una cosa que es, yo creo que completamente radical. ¿Qué tan viable o qué deseable es por completo? ¿Qué tan viable es? No sé. ¿Qué tan factible económicamente? Menos. Listo. Entonces, en ese tema, no sé qué tipo de innovaciones tendría que conocerla más para saber qué es. Pero lo que te digo es, ¿acaso importa? Pues el hecho, el que te dice qué tipo de innovaciones es el mercado. Listo. Yo no soy la persona para decirte si es innovador o no. El mercado es lo suficientemente cruel y lo suficientemente abierto para decirte qué tan innovador es. ¿Y cómo se hace para introducirlo? La mejor forma es validando. Validando, llevándolo al mercado lentamente. Eso se llama metodología Lean Startup. O sea, uno hace pruebas cortas, pruebas con poco presupuesto y se va yendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, y se va comiendo mercado y va validando producto y después valida intención de pago y después valida problema y después valida usuario. Listo. Entonces, ahí es donde tendría que conocer más, Paula. Perdón si no te puedo responder la pregunta, pero ahí es donde no sé cómo tendría que conocerlo más. Por aquí veo, Carlos, algún libro o bibliografía para recomendar. Ay, Dios mío. Muchas, muchas. A ver, en temas de emprendimiento, el libro obligado para leerse es el de Eric Rice, de Lean Startup. Buenísimo, 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 buenísimo. Es un libro que te ayuda a entender cómo las empresas grandes les toca inclusive hacer ciclos de innovación cortos con poco presupuesto, porque es que la plata es corta, así sea para empresas grandes. Listo. El Lean Startup es un muy buen libro. Eh, Les voy a decir una cosa, de los mejores libros que he visto en innovación, Innovación para Dummies. Es súper bueno, o sea, es súper claro, súper paciente con uno para explicarle qué es innovación, si les interesa el tema innovación. En herramientas de innovación está La Expedición para Innovación de Van Gys, que es un librito así rectangular muy chévere también, muy, muy bacano. Tiene muchas herramientas, muchas metodologías como para uno entender también y para temas de validación. No, libros, libros. Ah, bueno, y hay otro que es bien bacano para el que está empezando, que se llama El arte de aprender de Guy Kiyosaki. Buenísimo, buenísimo porque te ayuda mucho. Él tiene un concepto muy bacano que llama el bootstrapping. Y el bootstrapping es la capacidad de uno empezar un negocio sin un solo peso, sin un solo peso, solo con hacer carita y decir, venga, venga, ayúdeme, porfa. Yo soy un emprendedor que está empezando. La diferencia de uno empezar un proyecto en etapas de validación que vender. Cuando uno hace ciclos de innovación con los posibles clientes y uno los involucra también en los diseños, créame que casi se vuelven los primeros adoptantes tempranos de su tecnología. Entonces son libros chéveres.
Aquí me dice Vilma, ¿cuál libro? Entonces, vea, El secreto de la innovación de Van Gys es muy bueno. Lean Startup de Eric Rice. El arte de emprender de Guy Kiyosaki. Y Innovación para Dummies. 4 libritos que yo en mi biblioteca los tengo y los creo que los reviso por ahí una vez al mes. ¿Quién más hay por ahí? Alcira del Carmen creo que levantó la mano. Si quieres, quita el micrófono y hablas. Profe, Señora. buenas noches, ¿cómo está? Le habla Alcira. Hola, Alcira, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Escuchando todos esos libros que está mencionando, que me interesa de sobremanera. Hay una cosa muy importante y es que, a ver, ¿cómo es posible que nos envíe a nuestro, bueno, por ejemplo, yo hablo acá, a WhatsApp, o bueno, por aquí, por el mismo medio, los nombres, puesto que estoy en un lugar lejos de la casa y no tengo cómo tomar nota, porque siempre me gusta tomar notas, pero no tengo porque estoy por acá por Medellín en una No hay gestión problema. de... Aquí se la estoy escribiendo ya. Me gustaría, profe, vea, excelente lo que está brindando, lo que Ay, muchas realmente los gracias. emprendedores necesitamos es tener más que el material para trabajar, tener la ayuda que tenemos que nosotros empezar con el conocimiento. Y ese conocimiento que usted está brindando, excelentísimo. Por ejemplo, a Ay, mí me muchas parece gracias. excelente, porque es algo que de pronto uno desconoce. Yo me meto con 2 millones de pesos, un ejemplo, para montar un negocio pequeño, pero resulta que no tengo el conocimiento. En vuelta de un mes, ya los 2 millones se perdieron y el negocio también se perdió. Total. Pero si yo entro con el conocimiento, yo debo de ir es para adelante, porque tengo el conocimiento. Entonces, mire todo eso de las innovaciones, bueno, ya eso venía, pero no que ya hayan los libros que a nosotros nos van a ilustrar, que nosotros vamos a tener todas esas oportunidades. Mejor dicho, estamos para que si no más no lo hacemos porque no queremos. Entonces, profe, excelente, excelente, lo felicito y gracias, gracias. Yo sinceramente pues me siento pues sí, feliz de estar participando en esta capacitación. Alcira, muchas gracias por tus palabras. Qué bueno recibir este tipo de retroalimentación y nada, pues la universidad está abierta también pues para los que necesiten también por aquí, pues digamos que los que somos comunidad UPB sí tenemos un poquito segmentado, pero igual está Corpo Emprende, que es uno de los aliados más chéveres que tiene pues el ecosistema de emprendimiento. Obviamente con Fama es uno de los mejores aliados que uno podría tener como empresario. Yo por aquí veo para a Vero. No sé si Vero también por aquí si está todavía Vero Duque, que Y, figu y figúrese usted que nosotros en estos momentos tenemos, o sea, porque yo soy representante legal de una asociación. No estoy tan preparada, no estoy tan curtida en esto, pero más o menos tengo un poquito de conocimiento. En estos momentos nosotros tenemos 1,5 hectáreas Ujú. en berenjena y yají. Tenemos que buscar esos aliados comerciales para nosotros poder vender. También sembramos yuca industrial y además de eso sembramos frijoles, maíz, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos un mercado abierto para nuestra agricultura, que es lo que hacemos, donde habemos un grupo de 25 mujeres y hay 13 hombres que también Oh, trabajan con nosotros. buenísimo, Alcira. Lo que te decía, aquí en la universidad, pues sí podemos ayudarte de alguna manera, lo podemos hacer, obviamente con Fama, que también tiene unos programas espectaculares en temas de agro, porque mira lo que te decía, o sea, lo que es esta charla es alrededor de temas también de cómo colaboramos en red también y demás. Y gracias pues por tus palabras. Ahí ya entonces le doy la palabra a Mario para que entonces Pues, empecemos y gracias, Alcira.
Buenas noches, bendiciones y bueno, cuando tenga estas charlas, siempre no deje de mandarme la invitación, que ahí voy a estar. Y páseme Claro que los sí. libros, páseme los libritos que los voy a comprar. A ella está Alcira. Entonces, Muchísimas gracias. a ustedes muchísimas gracias por la atención. Entonces los dejo en manos de Mario para que les cuente también el tema de la plataforma. Muchas gracias, un saludo especial a todos. Camilo, muchas gracias por la información. Ustedes me escuchan, porfa, les pido me confirmen, me escuchan para compartirles un poco estas herramientas que creo que están muy alineadas también con lo que nos compartía Camilo. Sí, se Ahí escucha. me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, y ya están viendo mi pantalla. Sí. También se está viendo. Vale. Lógica. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muy alineado con lo que nos compartía Camilo, el fenómeno del emprendimiento tiene que ver mucho con nuestra historia y con cómo pensamos. Rescato mucho una de las frases que él mencionó al inicio y es que hay que encontrar el propósito, ¿cierto? Cuando se emprende desde el propósito, se tiene mucha más fuerza. Y el propósito de esta charla, muy rápidamente, porque sé que es tarde, 15, 20 minuticos, es compartirles una herramienta que nos ayuda a transformar la mentalidad como emprendedores y transmitirles también dónde pueden hacer un diagnóstico gratuito que les va a enseñar a darse cuenta dónde están y qué es lo que necesitan para seguir creciendo. Esto es gracias a la alianza que tenemos con Confama, con Corpo Emprende. Entonces el objetivo es poder presentarles en qué consiste este modelo de lógica, que es un modelo que nos enseña a pensar estrategias de crecimiento, porque sabemos que el crecimiento es difícil y sabemos que el emprendedor tiene que hacer de todo y no sabe por dónde arrancar. El emprendedor tiene que hacer demasiadas cosas y, como lo decía Camilo, la mortalidad, o sea, la cantidad de emprendimientos que desaparecen después de 5 años son casi el 80%, es decir, 4 de cada 5 emprendimientos aproximadamente fracasan a los 5 años. Y esto hay que entender por qué, ¿cierto? Y resulta que lógica nos ayuda a entender por qué pasa esto y nos ayuda también a resolverlo. Entonces, una charla muy breve de 20 minuticos con el objetivo de compartirles este modelo, de que ustedes lo apliquen a sus ideas, a sus iniciativas y que puedan entender cómo pueden seguir creciendo, que es lo que todos queremos como emprendedores. Entonces, lo primero, entendamos unas estadísticas claves. Resulta que Latinoamérica es un continente, perdón, con muchísimas empresas, pero somos un continente con una alta mortalidad. O sea, el problema de que las empresas se acaben antes de 5 años no solo le pasa a Colombia, le pasa a todo Latinoamérica. Y hay más de 20 millones de emprendedores intencionales, es decir, personas que quieren emprender, pero no saben cómo salir adelante, no saben cómo materializar sus ideas, o de pronto quieren y no tienen una idea, tienen el deseo, o tienen la idea, o tienen el proyecto. Y luego vienen las microempresas pequeñas y medianas. Resulta que el 96% de las empresas, 95% de las empresas en Latinoamérica son microempresas, o sea, son empresas chiquitas. Y solo el 5% de las empresas en Latinoamérica logran crecer. Tenemos un problema, no sabemos crecer. Y algo muy importante, y lo mencionaba también Camilo, y es que la principal motivación para emprender en Latinoamérica es la necesidad, ¿cierto? Porque no hay empleo, porque la situación es difícil o porque tengo una buena idea, pero aún así necesito generar ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes qué creen que cuál es el efecto de emprender desde la necesidad? Entonces, resulta que el efecto es psicológico. Este modelo que les voy a presentar es un modelo que fusiona psicología y estrategia. Entonces, cuando yo estoy desde la necesidad, estoy desde el miedo. Cuando yo emprendo desde el miedo, yo no pienso en crecer, yo pienso en sobrevivir. Y resulta que así se la pasan muchos emprendimientos en Latinoamérica, sobreviviendo, no se la pasan pensando en crecer. Y todo eso empieza en la mente del emprendedor. ¿Por qué? Porque la situación económica es difícil, la situación social es difícil, porque emprender es muy difícil, porque hay muchas responsabilidades, porque no sabemos cómo hacerlo. Y entonces nos produce miedo. Y el miedo nos afecta la forma de pensar. El miedo afecta nuestro sistema nervioso, afecta nuestros pensamientos. Una persona con miedo no está liberando todo su potencial. Una persona con miedo no está pensando con claridad. Una persona con miedo es ansiosa. Una persona con miedo piensa lo peor.
¿cierto? Y una persona con miedo no piensa en el presupuesto para crecer, sino en el presupuesto para sobrevivir. Entonces, eso es una problemática que tenemos a nivel continente y que no nos la va a resolver nadie, no la tenemos que resolver nosotros mismos. Y por eso nace Lógica. Lógica es una herramienta, una plataforma, una forma de pensar que nos ayuda a adquirir una mentalidad de crecimiento. Entonces entendamos por qué fracasan los emprendimientos. Entonces lo primero es, todos los emprendimientos terminan cerrando por bajos niveles de venta y problemas de flujo de caja. Mejor dicho, ese es el 99% de las causas de cierre, ¿cierto? Si uno, ojalá los problemas de los emprendedores es que tenemos muchas ventas y no sabemos qué hacer con ellas, pero esa no es la realidad. A los emprendedores nos cuesta generar ingresos de forma recurrente. Y vamos a empezar a buscar las causas. ¿Por qué pasa eso? Porque es que la caja, las ventas, es la sangre, es la gasolina del emprendimiento, es el oxígeno. Si usted no tiene caja, no tiene oxígeno. Si no tiene oxígeno, usted aguanta unos mesecitos, eventualmente se tiene que emplear, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tenemos caja? Muchas veces nuestros productos no hacen market fit. Camilo nos lo explicaba, que sea deseable, que sea factible, que sea viable. Y no sabemos iterar. ¿Qué es iterar? Probar y probar nuestro producto hasta que encontremos una cosa que el mercado sí quiere. Y eso requiere unas habilidades, unos recursos, unos experimentos, y muchas veces no sabemos hacer eso. Adicionalmente, ¿por qué no crecemos? Porque muchas veces nuestros canales para adquirir clientes y operarlos son muy limitados. Entonces resulta que yo quiero vender 3 veces lo que vendo y apenas me empiezan a contactar por el WhatsApp, por el teléfono, yo no sé ni cómo atenderlos y los empiezo a perder, ¿cierto? Entonces no tenemos los canales para crecer. Seguimos avanzando. Capacidades. Muchas veces contratamos personas y esas personas no se desempeñan bien o no tenemos el capital de trabajo o no tenemos las instalaciones o queremos un terreno más grande, pero no lo tenemos. Y entonces yo quiero vender 2 veces lo que tengo, lo que vendo hoy, pero para eso necesito 2 veces más maquinaria, 2 veces más personal, y eso implica contratación. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, como bueno, ¿qué hago? Entonces necesito ventas para aumentar las capacidades, pero necesito capacidades para aumentar mis ventas. Y es un círculo vicioso en el que entra el emprendedor. Adicionalmente, la regulación del país es muy compleja. Le tenemos miedo, la desconocemos, somos uno de los países más difíciles del mundo en términos de regulación, eso está demostrado. Y le tenemos pereza a la formalidad, le tenemos miedo a la formalidad. Muchos emprendedores no se quieren formalizar y no saben que al no formalizarse también limitan su crecimiento, porque entonces empiezan los manejos así como raros, y yo qué hago y por dónde entonces facturo, y no, esto no lo formalicemos, y eso afecta el potencial de crecimiento. Cuando uno le tiene confianza y cuando uno le tiene estrategia de crecimiento a su emprendimiento, no hay que por qué tenerle miedo a la regulación. Y seguimos avanzando. Las relaciones, resulta que es que para éxito en el emprendimiento hay que tener relaciones de todo tipo y relaciones a largo plazo. Pero cuando yo estoy desde el miedo, mis relaciones son a corto plazo. Y entonces tengo problemas con mis clientes, con mis proveedores, lo que sea para cerrar una venta, si hayan problemas de satisfacción, lo que sea para negociarle al proveedor y pagarle más tarde, así me resuelvo el tema de caja. Entonces, ¿qué pasa? Voy afectando mis relaciones a largo plazo. Relaciones entre los socios también pueden ser un causal de problema. Y vamos hacia las 3 perspectivas. Esto que les muestro acá se llaman perspectivas de gestión y son propias del modelo de Lógica. Vamos a las 3 que más nos duelen como emprendedor. Cultura. Ustedes dirán, pues es que yo, ¿cómo así que cultura? Si yo soy solo. Sí, pero usted, ¿cuántas horas trabaja? Usted es juicioso con su tiempo. Usted es juicioso con sus hábitos. Usted es ordenado. Usted maneja la información ordenada. Incluso una persona tiene unos hábitos de trabajo, una forma de trabajar. Y si usted es un equipo de 2 o 3, ya tiene una cultura, tiene una forma de dirigir. Cuando usted dice que las reuniones a las 10, la arranca a las 10. ¿Cierto? Usted tiene claro los roles de su equipo de trabajo. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe quién es el jefe, ¿cierto? Eso no es fácil construirlo y eso es cultura. Y los emprendedores no le prestan atención a eso. Entonces contratan a alguien y creen que con contratarlo ya la persona se va a desempeñar bien. Entonces luego vienen los problemas de desempeño, porque entonces yo lo contrato, creo la relación, firmo el contrato y luego no sé ni qué tiene que hacer la persona, no sabe, y entonces muchas de las contrataciones no tienen buen desempeño. Vamos a la siguiente perspectiva, más profunda todavía, estrategia, lo mencionaba Camilo. Muchas empresas no saben cuál es su diferencial. Muchas empresas no saben para qué existen. Muchas empresas no saben cuáles son los objetivos de su año. Todos queremos crecer, pero ¿cómo?
Cada empresa debería tener claro el cómo, eso es la estrategia, esos son los objetivos. Entonces yo en este mes tengo que hacer esto, en este mes tengo que hacer esto, en este mes tengo que hacer esto. Pero no, el emprendedor mete la cabeza en la operación y parece como metido en una ruedita, como un hámster haciendo de todo sin saber para dónde va, ¿cierto? Y luego viene la frustración y por más pasión que usted tenga, viene el cansancio y eventualmente no estás emprendiendo, sino que estás como generando autoempleo, autoingresos, pero tú te enfermas un día y se acabó la empresa. Eso le pasa a muchas empresas. Y luego viene la causa más profunda y más importante del fracaso de los emprendedores: la perspectiva individual, la mentalidad, los conocimientos. Si yo no tengo los conocimientos y yo no tengo la mentalidad adecuada, es muy probable que yo fracase. Y por eso es que fracasan 4 de cada 5 emprendimientos en Latinoamérica, porque resulta que no tenemos la mentalidad, ¿cierto? Entonces, todas estas perspectivas, en todas hay que hacer algo. Entonces, les hago la pregunta: ¿cómo tienen ustedes esas perspectivas? ¿Cómo tienen esas dimensiones de sus empresas? Con el diagnóstico que les vamos a mostrar ahorita, ustedes mismos van a poder hacer ese diagnóstico y se van a dar cuenta, claro, es que yo no he hecho nada en cultura, con razón es que tengo problemas. Además, este modelo es muy innovador porque es un modelo psicológico que me permite entender la causalidad, la relación. Entonces, claro, si yo transformo mi mentalidad, pienso en crecimiento. Miren, estrategia. Si pienso en crecimiento, me organizo para crecer. Si me organizo para crecer, desarrollo relaciones a largo plazo. No le tengo miedo a la regulación. Amplío mis capacidades. Activo mis canales. Desarrollo un portafolio y mejoro mi desempeño. Y vuelvo y empiezo. Y así me la paso indefinidamente. El emprendedor tiene que recorrer esto todo el tiempo y tiene que estar velando como si fuera en una máquina, en una nave, velando porque todas estas 9 líneas estén arriba, estén bien desarrolladas, que no se le vaya a quedar ninguna debajo. Pero lo que nos pasa a los emprendedores es que nos quedamos pensando en una sola. No, ¿por qué? Porque ahí viene la personalidad del emprendedor. La personalidad del emprendedor afecta la estrategia. Entonces el emprendedor no tiene el mindset. Hay una cosa muy importante hoy en día que se llama fixed mindset, que significa mentalidad fija, y growth mindset, que significa mentalidad de crecimiento. Y son 2 funcionamientos muy diferentes del cerebro. La mentalidad fija es desde el miedo, la negatividad, puede pasar lo peor, el temor, mejor no lo hagamos, ¿cierto? Y entonces resulta que cuando usted piensa así, usted ocasiona dificultades. Y eso está demostrado. Mientras que el growth mindset, la mentalidad de crecimiento, es una mentalidad de experimentación y de placer. Es decir, el emprendedor se divierte experimentando. Y cuando usted se divierte, usted tiene confianza. Y cuando usted tiene confianza, usted llega a vender con confianza. Pero ustedes, ¿cuál creen que sea el efecto de la persona que vende con miedo? ¿Cierto? Si yo vendo con miedo, me piden un descuento, sí, de una, lo que sea. ¿Cierto? Y entonces empezamos a dar descuentos, a desvalorizar nuestro emprendimiento, mientras que el que emprende con confianza, con crecimiento, no se desvaloriza, ¿cierto? Y si acá no vendió, pues él sabe que el otro sí, y el otro, y puede enfrentar 100 nos hasta que le llega el sí. Mientras que el emprendedor con mentalidad fija, mentalidad de supervivencia, está muerto del susto y se está pegando de donde sea, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros no sabemos crecer. Y fuera de eso, no sabemos cómo organizar todo lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso nace lógica. Y algo muy importante, la estrategia y la cultura de trabajo, que recuerden que es estrategia. Estrategia son los objetivos que quiero lograr, las ideas, la propuesta de valor que tengo. Y la cultura de trabajo son el reflejo de la personalidad y mentalidad del equipo emprendedor. Entonces, yo estoy seguro que ustedes todos acá han pensado, hay que hacer un producto, hay que hacer un canal, pero háganse la pregunta: ¿qué tiene que pasar en ustedes como emprendedores para que sus empresas crezcan? ¿Qué tienen que transformarse? ¿Qué tienen que transformar de sus formas de pensar? Si son buenos líderes, si tienen buena comunicación, si tienen inteligencia financiera, si tienen mentalidad de crecimiento. Porque si no tienen eso, van a botar la plática. Hay que empezar desde uno, desde adentro hacia afuera. Si me transformo yo, transformo mi estrategia, organizo mejor, me relaciono mejor, no le tengo miedo a la regulación, activo mis capacidades, mejoro mis canales, entrego un mejor portafolio y vendo más. Eso es una consecuencia lógica
Por eso lógica se llama así, lógica. Entonces, este modelo se llama gestión estratégica integral. La empresa, la plataforma se llama lógica. La plataforma, ustedes pueden acceder ahorita mismo a la plataforma y de forma gratuita hacer un diagnóstico que les va a enseñar todo lo que tienen que hacer en esas líneas. Y el modelo, que es la propiedad intelectual, es decir, la forma de pensar como el paradigma, como nos lo decía Camilo, ¿cierto? Hay paradigmas, esto es un nuevo paradigma. Tradicionalmente nos han enseñado que las empresas todos son como unas máquinas, que hay que medirlas y que lo que no se mide no se controla, pues resulta que eso no es así. Eso puede ser así, pero eso tiene unas limitaciones, porque es que la empresa es como un sistema consciente. Tu empresa es como un hijo real. Si usted se levanta aburrido, la empresa está aburrida. Si usted no cree en usted no cree en su empresa, la empresa no cree en su empresa. La gente no cree en la empresa. Entonces, el primero que tiene que estar bien es usted. Entonces, miren que hay unos niveles, hay unas líneas. Entonces, cada uno ubíquese. ¿Yo dónde estoy? Yo soy una idea, soy un proyecto, soy una microempresa. Estos niveles dependen de las ventas. Y en la plataforma van a ver los umbrales. ¿Cómo así? Quien venda hasta más o menos 1.000 millones de pesos en los últimos 12 meses, si usted no ha vendido más de 1.000 millones de pesos, usted es una microempresa. Si usted no ha generado ventas, usted es un proyecto. Pero si usted vende más de 1.000 millones de pesos en promedio, ya va por 1.200, 1.500 en el año, usted ya es una empresa pequeña. Y resulta que los problemas de las empresas pequeñas son diferentes a los de la microempresa. Entonces uno tiene que saber en dónde está, cuál es mi nivel. Y luego tengo que mirar, bueno, ¿y cómo están todas estas líneas? ¿Yo en qué estoy muy mal? Ah, güey, madre, es que yo no tengo estrategia. Cultura, no, yo no he organizado nada de eso. Entonces no invierta más plata por allá en su oficina o en sus plantas o en sus equipos, porque cada plata la va a botar. Devuélvase para la cultura y organícela. Y la plataforma le va a enseñar, y le va a decir, vea, es que usted para organizar la cultura, usted tiene que hacer esto. Y la plataforma les va a entregar un indicador, porque hay que tener mediciones, hay que tener puntos de referencia, que se llama el índice evolutivo, que es el promedio de los niveles y las líneas. Entonces yo voy a detectar, por ejemplo, 6,54, es una empresa mediana. Y 54 significa que mis líneas están medianamente maduras. Este 54 es como el promedio de todo esto y todo eso se los calcula la plataforma inmediatamente. Lo pueden hacer desde el celular o desde el computador. Y la plataforma también les va a enseñar unos principios, porque resulta que es que uno para pensar estrategias de crecimiento, lo primero que tiene que tener claro es el propósito. Si usted no sabe cuál es la propuesta de valor de su empresa, si usted no sabe cuál es su diferencial, si usted no sabe por qué un cliente le debe comprar a usted, usted está perdido. Cualquier camino le sirve. Entonces, lo primero que hay que trabajar es un propósito claro. Y si ese propósito de la empresa está alineado a su propósito, maravilloso. Tiene una alineación maravillosa. Lo segundo es que hay que ser coherente. Es decir, si usted en su propuesta de valor dice que usted va a vender los productos más deliciosos, digamos una panadería va a vender los productos más deliciosos y apetecibles, y uno va a sus instalaciones y son desasiadas, cochinas con los materiales vencidos, eso es absolutamente incoherente. ¿Cómo vas a hacer los productos más deliciosos en unas instalaciones de ese tipo? Entonces, pensar estratégicamente es pensar coherentemente, y la coherencia empieza en uno. Por eso todo empieza en lo individual. Entonces hay que ser coherente, hay que pensar coherente y hay que actuar coherente. Y también hay que actuar con equilibrio. Muy importante, no le dé más importancia a una cosa que a la otra. No abuse de un cliente porque luego un proveedor lo clava. No abuse de sus empleados, ¿cierto? Un equilibrio entre todas las personas, entre todos los esfuerzos. Y esos son principios de la naturaleza. Y eso lo explica la plataforma. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la plataforma o qué es lo que queremos compartirles en este taller y en estos últimos 5 minuticos? La plataforma les va a permitir hacer un diagnóstico. Entonces, siempre antes de cualquier estrategia, antes de cualquier innovación, yo tengo que saber dónde estoy, con qué cuento, ¿cierto? En qué entorno estoy, qué me duele, qué tengo muy bien. Porque a partir de ahí es donde yo puedo desarrollar, yo puedo tener ideas, puedo aplicar tecnologías, puedo entonces aprovechar un ecosistema, puedo desarrollar un proyecto. Pero definitivamente yo necesito saber dónde estoy para poder desarrollar las estrategias que me sirven a mí. Las estrategias que le sirven a cada uno de ustedes son diferentes para cada uno.
Y eso es muy importante porque el emprendedor a veces cree que hay como una receta. No hay ninguna receta. Emprender es muy difícil y muy complejo. Lo otro es que la estrategia es como ir al psicólogo. El psicólogo no le va a decir a usted qué tiene que hacer. Cada cual tiene que descubrir su estrategia. El consultor no le va a decir la estrategia. Y si se la dice, mañana le va a olvidar. Entonces cada uno tiene que entender su estrategia. ¿Y qué es una estrategia? Es un propósito, unas acciones y un esfuerzo equilibrado todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces tenemos que aprender a pensar de esta manera. Si queremos tener éxito emprendiendo, tenemos que adquirir disciplina estratégica. Y ese concepto es muy importante, disciplina estratégica. Así como con los que hacen deporte, es un hábito, hay que hacerlo todas las semanas y hay que hacerlo de una forma, ¿cierto? No, yo no puedo hacerlo hay veces, no hacerlo hay veces, no, yo tengo que hacerlo constantemente. Pensar la estrategia es un ejercicio que hay que hacer constantemente, constantemente. Entonces es muy sencillo, diagnostíquense y preocúpense por desarrollar todas esas líneas, empezando desde la individual. Entonces cada uno va a decir, yo me voy a diagnosticar y luego va a pensar los siguientes 3 meses de trabajo. Tampoco se vayan muy lejos porque todo cambia mucho. Pero en los siguientes 3 meses, yo me voy a capacitar en esto porque me doy cuenta que yo de inteligencia financiera cero. Adicionalmente, mi propuesta de valor, pues eso como que no está bien escrito. Si usted no se sabe de memoria su propuesta de valor, usted no tiene propuesta de valor. Entonces la voy a tener bien clara, la voy a validar, la voy a construir y si no sé, pues me apoyo en algo. Luego voy a construirle los perfiles de cargo a mis empleados, porque esa gente no sabe ni lo que hace. Luego voy a abrir unas relaciones estratégicas. Voy a poner unos contratos, ¿cierto? Voy a mejorar este pedazo de mi planta, voy a mejorar este pedazo de mi sitio web, voy a sacar un nuevo producto y voy a vender tanto. Eso es una estrategia. ¿Y qué hice yo? Simplemente definir acciones en todas estas líneas. Entonces, a lo largo de un tiempo, 3 meses, idealmente en ciclos de a 15 días, miren que este segundo diagnóstico ya me da más grande, evolucioné. Y si evolucioné, las condiciones de mi emprendimiento mejoraron. Y si las condiciones de mi emprendimiento mejoraron, hay más potencial. Y si hay más potencial, hay más posibilidad y deben haber más ventas, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente el modelo de lógica. Miren, ustedes entran acá a lógica.app. Este es el sitio web. Ustedes ahí pueden leer muchas cosas. ¿Ustedes qué van a hacer? Le van a dar a diagnóstico. Él les va a explicar en qué consiste el diagnóstico. Miren, lo mismo que yo les acabo de explicar. Y ustedes simplemente le van a decir, inicia el diagnóstico. Y listo, van a ir a la página para crear la cuenta. Ustedes simplemente van a crear su cuenta acá, van a poner sus nombres, sus apellidos, si tienen un NID, si tienen una cédula, van a poner el documento, aceptan los términos y condiciones y ya continúan. Y el sistema les va a abrir un chat. Es muy amigable. Y ese chat les va a empezar a preguntar de todo. Y ustedes ni siquiera tienen que copiar, solo tienen que escribir en una pregunta. De resto es pura selección múltiple. Y hacen el chat. Y una vez terminen, ese proceso les toma 15 o 20 minutos, el sistema les va a generar un resultado, un informe de resultados súper largo, súper valioso, que les va a explicar, venga, a usted lo que le duele es esto, usted está en este nivel, usted necesita esto, ojo con esta línea, ojo con esta otra, tenga en cuenta eso. Y son 3 páginas muy valiosas, demostradamente valiosas, que les van a ayudar a adquirir conciencia estratégica, porque sin conciencia estratégica estamos perdidos. Al final el diagnóstico les saca una evaluación, pues les pregunta si les gustó, les agradecería que nos den el feedback, si me gustó o no me gustó. Entonces de 1 a 10, ¿qué tanto te gustó? Y listo. Y básicamente eso es la plataforma lógica. Recuerden, más que una plataforma, es una forma de pensar que hoy con Corpo Emprende y con Fama queríamos compartirles para que ustedes empiecen a desarrollar su estrategia y a tener una mayor comprensión de dónde están. Entonces, bueno, como sé que es tarde, 7:07, me extendí bastante, veo por acá muy buen quórum, pero pues creo que es hora también de descansar. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta o comentario. Y Mario, un número de contacto donde te puedan escribir o un correo. Claro que sí. Los interesados para que puedan profundizar. Les dejo por acá mi número de teléfono, mi correo y mi nombre. Y los invito a que hagan el diagnóstico y que ustedes mismos prueben y conozcan el efecto de hacerse un diagnóstico con este modelo y cómo nos ayuda a crecer.
Super Mario, no, agradecido por este espacio, a Confama también por permitirnos este espacio de aprendizaje, tanto en innovación, mira que se conectó mucho lo que venía hablando Camilo con la herramienta, aprovechen que es una herramienta gratuita que les puede permitir a ustedes saber cómo se encuentran las diferentes áreas, amigable a través de un chat, no sé si está integrado ahí como un tema de inteligencia artificial, Mario, que ayuda como a facilitar esa tecnología. En este punto no es una inteligencia artificial, sino que es la propiedad intelectual, ¿cierto? Es un trabajo tremendo porque no es una, o sea, es algo muy innovador. Tú le preguntas a una inteligencia artificial por este modelo y no vas a ver. Este modelo es una fusión de psicología, estrategia, pero la idea es avanzar hacia allá, pues para que cada vez sea más potente. Súper de una. Bueno, les agradecemos a todos por su tiempo. Como saben, siempre les enviamos las diapositivas, la grabación y nos vemos dentro de 2 semanas que vamos a estar hablando de construcción de marca. Ya ustedes hacen parte de una base de datos en las que estamos como tal dirigiendo la invitación y convocatoria y a ese correo les estaremos enviando toda la información. Agradeciéndoles mucho, que tengan una excelente noche. Gracias, Mario y Cami, que creo que ya no está con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Gracias. Hasta luego. Estén muy bien.